Dios, hace muchísimo tiempo que no grabo y no sé siquiera si el encuadre está recto, pero bueno, es lo que hay. Recientemente mi youtuber favorita de maquillaje, Angelica Nyqvist, ha subido un vídeo a su canal que yo catalogaría como bastante innovador, puesto que es algo que nunca había visto antes. Y se trata nada más y nada menos que este de aquí. Lo voy a estar poniendo en pantalla. Es un vídeo en el que sale ella maquillándose utilizando una ruleta especial que escoge un número de paletas determinado para su maquillaje. Y de ahí ella, con todas las historias de color, logra hacer un maquillaje bastante creativo. Entonces dije, esto es algo bastante interesante, nunca lo había hecho y me muero de ganas por probarlo. De hecho, me he instalado yo misma la misma aplicación que usaba ella, es esta de aquí. Se llama Tiny Decisions y está muy completa. De hecho, no solo puedes hacer tu propia ruleta con tus propias opciones, sino que también puedes generar diferentes números con un rango determinado. Está bastante bien para cuando yo haga bingos de paletas. En el vídeo de hoy voy a estar generando 5 paletas diferentes. Ahí veis que tengo mi colección de paletas. He decidido incluir también sombras individuales, así que vamos a estar viendo qué es lo que sale. Estoy, ya os digo, muy emocionada. Y si te interesa saber si lo voy a pasar bien, lo voy a pasar mal, cómo se va a desarrollar este look y buscas un poquito de variedad e inspiración, por favor quédate mirando este vídeo porque comenzamos. Bueno, pues como ya podéis ver, ya tengo mis productos de rostro aplicados. No tengo ningún producto de mejillas, puesto que no sé qué tipo de look va a salir. Vamos a generar las 5 paletas. Estoy muy emocionada, voy a hacerlo así. Creo que es más cómodo si pongo la pantalla por aquí y vamos a ver cuáles son los resultados de esta primera ronda. Ay, estoy muy emocionada. En este caso ha salido una sombra individual de Colourpop. Es una sombra bastante rosita. Tiene un brillo muy especial. De hecho, esta sombra incluso llego a utilizarla como iluminador, puesto que es muy reflectiva y, no nos vamos a engañar, bastante tranquilita y neutral. Voy a girar la segunda opción porque me da mucha curiosidad qué es lo que pueda salir. Tarda un poquito porque le he dado bastantes vueltas. Y sale la paleta de NYX en colaboración con La Casa de Papel. Y es la paleta de El Profesor. Es una paleta, como estáis viendo, de tonos rojizos, cálidos, muy otoñales de hecho. Entonces me gusta a ver qué puede salir de aquí. Para nuestra tercera opción tenemos Beauty Bay Pastels. Beauty Bay Pastels es una paleta que es un imprescindible en mi colección. Trae estos 8 tonos pastel bastante bien escogidos. Nuestra cuarta opción va a ser Norvina Volumen 6, otra paleta muy colorida. Entre la paleta de Beauty Bay y la paleta de Norvina vamos a divertirnos. Vamos, va a salir de aquí un look muy colorido. Norvina Volumen 6, otra paleta que es súper colorida, a diferencia de la de Beauty Bay. Esta es en tonos más vibrantes, también trae unos tonos más oscuros. Es una preciosidad de paleta. Creo que se puede hacer un look hiper mega interesante con esta paleta. Trae un montón de tonos, trae mucha variedad, así que lo bueno es que puedo escoger cuál es el que quiero poner en mis ojos. Y por último vamos a ver cuál es nuestra opción. Be Perfect Amplified Mini. Aquí está la paleta de Be Perfect. Es una paleta bastante pequeñita, es una paleta neutra. Como veis, hay mucho contraste en esta paleta. Hay tonos oscuros, tonos claros, tonos más rosados, más neutros. Es una paleta muy bonita y creo que está bastante bien para seleccionar alguna sombra así un poquito más tranquilita, o no, para el look de ojos. Así que no sé vosotros, pero yo me muero de ganas por ver qué sale de este look.
Bien, pues os he acercado un poquito a mi cara para que se pueda ver exactamente qué es lo que está pasando. Voy a estar dejándoos una foto porque ahora mismo tengo las paletas aquí abiertas delante de mí, unas al lado de otras, para yo poder ver todas las historias de color juntas. Hay mucho sucediendo aquí. Hay muchos colores. No sé exactamente qué quiero hacer. Creo que lo que hacía Angelica Nyquist era coger una paleta y simplemente escoger un color. Entonces podría hacer eso o podría intentar hacer una historia de color ya en mi cabeza, más o menos, pensando en lo que quiero hacer. Creo que tengo una ligera idea de lo que quiero hacer. No sé si va a salir bien, pero estoy emocionada, tengo ganas. Bien, pues creo que vamos a empezar con la sombra más oscura. Vamos a poner, no sé si poner este o este, cualquiera de los dos, o incluso este. Cualquiera de estos tres podría ser buena opción. Voy a decantarme por este. Voy a atreverme un poco más. Es un color que no usaría de normal, así que vamos a ver qué tal. Voy a ver si puedo encontrar brochas limpias. Hace mucho que no limpio mis brochas. Si estáis viendo esto y no las tenéis limpias, igual esto también puede ser vuestra señal para que lo hagáis. Esta sombra se llama Rowdy y la voy a poner justo en el tercio inferior, o incluso, no el tercio, pero sí lo más exteriormente posible. No sé si está bien dicho eso, pero bueno, ya me entendéis. Como veis, tiene un subtono rojizo precioso. No sé si se estará viendo algo, pero bueno, voy a ser muy insistente para poder lograr la intensidad y la profundidad que quiero. Hay que tener cuidado porque estas sombras son un poco polvorientas. Sin embargo, como veis, es un color precioso. La verdad es que me encanta. Y siguiendo la línea, creo que voy a utilizar de la paleta de El Profesor. No sé si decantarme por alguna sombra un poco más clarita, como podría ser esta, o incluso esta. Alguna de estas tres sombras. No lo sé. Ojalá me pudierais aconsejar. Creo que voy a utilizar... No sé, voy a seguir mi corazón y voy a utilizar esta sombra de aquí. Como veis, son sombras que se han integrado súper bien. Vale, quiero hacer una locura y voy a utilizar este morado de aquí, de la paleta de Beauty Bay, y la voy a colocar en el lagrimal. Así que creo que puede salir un look muy colorido, de esos que a mí me gustan. Y voy a utilizar esta brochita un poquito de punta. Y así es como quedaría. Es que me está encantando esta combinación de colores. Y lo más gracioso es que nunca se me hubiera ocurrido. Me siento bonita. Creo que ahora toca la decisión más difícil, porque no sé qué voy a hacer. No sé qué podría ir bien aquí. La verdad, no sé si alguno de estos o incluso uno de los cálidos para terminar de hacer un contraste. No sé tampoco si voy a hacer algo en la línea inferior de pestañas. Yo creo que no, lo voy a dejar así, me parece, porque, no sé, me gusta, no necesito recargarlo más. Lo que sí que no sé es qué hacer a continuación. Creo que cualquier opción queda muy bien aquí. Podría incluso utilizar este rosita o este naranja, alguno de estos tonos. Vale, pues creo que me he decidido. Voy a utilizar... ¿cuál había dicho? ¿Este o este? No sé, cualquiera de los dos creo que quedaría bien. Voy a utilizar este porque este me parece un poco demasiado vibrante. Voy a utilizar este. Y por último vamos a utilizar nuestra sombra individual, que es esta de aquí. No sé muy bien dónde aplicarla, a lo mejor
simplemente pues la voy a aplicar en el lagrimal para darle un toquecito de luz. Lamentablemente la sombra está un poco reseca, entonces he tenido que arañarla directamente. Pero bueno, creo que el toquecito de luz está ahí y es presente y se nota. Voy a ir a terminar el look con pestañas postizas, productos de mejillas, de labios y vamos un poco con las conclusiones finales. Pues ahora sí, este es el look terminado, melena suelta, pestañas aplicadas. Decidme qué os parece, yo me siento imparable, me siento preciosa, la verdad. He decidido también hacer los swatches en la mano para que veáis exactamente cuáles son los colores por si queréis recrear este look. Yo la verdad es que se puede confirmar que he salido de mi zona de confort. Es un look que creo que si dependiera de mí no me hubiera hecho, pero estoy, vamos, súper feliz de haber hecho este vídeo. Me siento guapa, me siento bien, me siento creativa. La verdad es que echaba de menos hacer un look que se saliera de lo normal. Con tanto clean look ya me estaba atosigando un poco. Espero de verdad que la gente empiece a hacer más maquillajes coloridos, a salir de su zona de confort, a probar cosas nuevas. Y de verdad espero que este vídeo os haya afectado así, os haya inspirado, os haya animado a querer probar nuevas combinaciones, a querer probar el método de la ruleta, porque yo desde luego sí lo voy a volver a hacer. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Por favor, considerad suscribiros si os gusta el contenido de maquillaje. También hago contenido de libros. Ahora mismo no me estoy centrando tanto en eso, pero estoy muy emocionada con respecto al maquillaje. Tengo un montón de ideas. Y de cara a futuro tengo planes, tengo una idea de usar todo mi maquillaje. Como veis tengo bastantes paletas. Necesito usar más lo que tengo y para ello tengo varios métodos. Me gustaría hacer más bingos de paletas, más paletas con sombras individuales. Y dejadme en comentarios si conocíais este método, si os ha gustado, si creéis que no es para vosotras o si por el contrario os ha animado a querer probarlo. Ahora sí que sí, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí y os veré muy próximamente en un próximo vídeo. Hasta luego. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground.